Gloria a Dios, aleluya. Denle ese aplauso fuerte al Señor, hermano, porque Él es el único merecedor de gloria y de honra. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Me gozo de poder estar aquí en medio de ustedes, hermanos, pues que es un pueblo, una iglesia con la que he crecido, hermanos, porque los conozco desde años a muchos de los que están aquí. Me gozo siempre que estoy aquí, poderles ver nuevamente. Y más me gozo de ver, hermanos, que se esfuerzan, que están trabajando, que están involucrados. Así que sigan adelante, hermanos. Y este espacio pues es para compartir, hermanos, la palabra del Señor. Reciban saludos, hermanos, de mi pastor Bernardo Mateos, toda la congregación, especialmente los pastores. Y pues es un gozo poder compartir, hermanos, esta tarde el mensaje, el tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo me he gozado y yo espero que usted pues también se pueda gozar juntamente conmigo, hermanos. El tema es procesadas. Mi esposo me decía como que no se entiende qué es eso, procesadas, pero ya lo vamos a entender con el tema, hermanos, porque nos vamos a gozar en este servicio de damas, que la palabra pues es bien para que todos la podamos recibir. Así que vamos a orar, hermanos, poniendo en las manos del Señor esta palabra. Padre, en esta hora yo te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Señor Dios Todopoderoso. Bendigo tu santo y glorioso nombre, Padre, aleluya. Oh, te doy la gloria, te doy la honra a ti, Señor Dios Todopoderoso. Glorifico, bendigo y exalto tu nombre, Padre. Yo te pido que sea tu Santo Espíritu, Señor, fluyendo, ministrando, hablando, tocando las vidas, Señor, en esta hora, Padre Santo. Yo me hago un lado, solamente usa mis labios, usa mi boca, Padre, como instrumento, Padre, como canal de bendición para tu pueblo redimido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y sé tú, Espíritu Santo, bendiciendo, tocando y hablando a cada vida, Padre. Yo me levanto en contra de toda distracción, en contra de toda cosa que se quiera levantar en contra de tu palabra, y declaro los aires libres, declaro los aires libres, declaro libertad en los aires para alabarte, para bendecirte. Que tu Espíritu Santo fluya, toque, bendiga, Padre. Ahora mismo comienza a fluir, aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario en los aires lo echo fuera, Señor, y declaro, Señor, libertad en esta hora para recibir tu palabra, para alabarte y para bendecirte, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, aleluya. Puede sentarse, mi hermano. Aleluya. Ahí sentadito puede leer conmigo la palabra del Señor. Vamos a ir a Jeremías capítulo 18. Vamos a estar ahí leyendo del versículo 1 en adelante. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso es el nombre de Jesús. Ahí me indica, hermanos, si ya está ahí conmigo, Jeremías capítulo 18, verso 1 en adelante. Aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Amén, hermanos. Dice ahí la palabra, hermanos, dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice ahí Jeremías 18:1: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Aleluya, gloria al Señor. Y pues el tema, hermanas, es procesadas. Aquí la palabra del Señor, hermanos, literalmente Jeremías fue a la casa del alfarero para él ver con sus propios ojos cómo era que el alfarero trabajaba o procesaba el barro, hermanos. Y él, mientras estaba mirando, dice que vio cómo la vasija se deshacía y el alfarero volvía y la formaba nuevamente, según al alfarero le parecía hacerla. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, somos como ese barro en manos del alfarero. Me puse a investigar, hermanos, cuál es el proceso del barro. ¿Por cuántos procesos
momentos el barro tiene que ser procesado para poder llegar a ser una vasija útil, hermanos. Y mientras iba viendo los procesos, el Señor iba ministrando mi corazón. Y yo me impacté, hermanos, ver la similitud entre el proceso del barro y el proceso que como hijos de Dios tenemos que pasar. El primer proceso, hermanos, que el barro tiene que pasar, dice que se junta el barro y se limpia de cualquier basurita, de cualquier piedrecita, por muy pequeñita que sea, la tienen que sacar, la tienen que limpiar, y el barro tiene que quedar totalmente limpio, que sea barro puro, para que entonces se pueda procesar, porque si va una basurita, por pequeña que vaya, cuando ese barro es metido al fuego, esa vasija va a explotar. Entonces el primer proceso que el barro tiene que pasar, hermanos, es el proceso de la limpieza, que se tiene que limpiar. Y nosotros como hijos de Dios, el primer proceso que nosotros tenemos que pasar, hermanos, es la limpieza de nuestras vidas. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación del pecado. Tenemos que limpiarnos, hermanos, del viejo hombre. Dejar, hermanos, atrás las malas costumbres, la mala ideología que traíamos antes de servir al Señor. El primer proceso que el Señor comienza a hacer en el creyente es precisamente ese, la limpieza. Limpiarnos de toda contaminación del pecado. La palabra dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Así que un poquito de pecado nos descompone delante del Señor. Es una piedrita ahí en nuestra vida que va a explotar, hermanos, y que nos va a hacer retornar al comienzo. Entonces el primer proceso que nosotros debemos de pasar es limpiarnos de toda contaminación del pecado, renovar nuestros pensamientos, hermanos, dejar atrás el viejo hombre y convertirnos o transformarnos en el nuevo hombre creado según Dios en justicia. Amén. Ir dejando, hermanos, las malas costumbres, las tradiciones del mundo, que cuánto nos cuesta dejar las tradiciones, hermanos. Tradiciones que como hijos de Dios ya no debemos de practicar, hermanos. ¿Cuántas tradiciones traemos arraigadas que no queremos soltar? Porque la Navidad me gusta, pues yo la voy a practicar porque es algo bonito. Son tradiciones mundanas, cosas que tenemos que ir dejando, que tenemos que ir despojándonos para recibir ese proceso, para ser procesados, para ser cambiados. La música secular, ¿cuánto nos cuesta dejar esa música secular? Ay, es que a mí me gusta este tipo de música, pero hay música cristiana en todos los medios, en todos los géneros, hermanos. ¿Por qué no deleitarnos en la música cristiana que le edifica, que le alaba al Señor? Porque empezamos a oír esas canciones de antes y nos empezamos a sentir melancólicos, nos empezamos a sentir deprimidos, nos empezamos a recordar el pasado. Y por allá la carne pues le empiezan a dar ganas de ir y echarse una cervecita porque está melancólico, está alimentando su carne. Y son cosas que nosotros debemos de ir despojándonos de todas estas cosas, hermanos. Ese es el primer proceso que debemos de pasar como hijos de Dios, la limpieza. Dejar atrás el viejo hombre y permitir que crezca un nuevo hombre creado según Dios. Amén. El segundo proceso, hermanos, dice que se pasa el barro por molinos. Y mientras se va procesando en ese molino, se le va añadiendo el agua, y dependiendo la altura de la vasija, es la cantidad de agua. Entre más alta sea la pieza, menos agua va a llevar, para que entonces el barro esté fuerte, esté sólido y pueda sostener la altura y el soporte de la vasija. Y mientras yo estaba leyendo esto, el Señor me iba ministrando, hermanos, porque entre mayor sea el proceso,
la bendición, el plan de Dios para nuestras vidas, mayor sequedad, mayores desiertos vamos a atravesar en nuestras vidas para poder estar firmes, sólidos y llegar a donde Dios nos quiere llevar, hermanos, como hijos de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, amén. El tercer proceso, hermanos, que pasa el barro es el amasado. Después de que se pasa por molino, se le agrega el agua, viene el amasado. Y esto es algo importantísimo que lo tienen que hacer personas que de verdad sepan hacer el amasado. Porque si en el amasado al barro se le forman burbujitas de aire dentro del barro, esas burbujas van a explotar cuando se ha pasado en el fuego y la pieza se va a dañar. Es como nosotras cuando hacemos tamales, no cualquiera puede amasar una masa de tamal, hermanos. Tiene que saberse amasar la masa porque si no quedan chicludos, quedan pegostiosos. El barro es igual, hermanos. Tiene que ser amasado correctamente y evitar que se le formen bolsas de aire entre el amasado, porque esas bolsas de aire van a explotar cuando sea pasado en el fuego. Y esas bolsas de aire, hermanos, vienen a ser, hermanos, esa actitud arrogante que a veces como hijos de Dios comenzamos a tomar. Porque yo ya hago esto, yo ya hago aquello, yo ya soy líder de esto, yo trabajo aquí, y comienza el ego, comienza la vanagloria, comienza la persona a engrandecerse. Y el Señor dice que seamos humildes y sencillos de corazón. Y si en nosotros, hermanos, hay esa altivez, hay esa arrogancia, entonces, así como el barro es quebrado, va a venir el quebrantamiento a nuestras vidas, porque es necesario, hermanos, que reconozcamos que nosotros no somos nada sin Dios, que Dios es el todo en nosotros, que la obra es del Señor, hermanos, que Él es el que bendice, que Él es el que habla, que Él es el que nos usa, porque todo viene de parte de Dios, hermanos. La gloria no es del hombre, la gloria le pertenece siempre a Dios, hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Debemos de despojarnos de la vanagloria, del ego, ser humildes y sencillos de corazón, como el Señor Jesucristo nos dejó escrito en su palabra. Lo siguiente, hermanos, es que se coloca entonces el barro en el torno, en la rueda, y se comienza a dar esa figura en el barro. Ahí el alfarero comienza a darle forma, a darle figura a esa vasija. Y es ahí, hermanos, donde nuestra fe comienza a ser probada. Nuestra fe comienza a ser procesada por medio de los problemas, de las dificultades que atravesamos en nuestras vidas. Ahí el Señor comienza, hermanos, a darnos forma, a darnos figura de hijos de Dios, para que entonces, hermanos, nosotros tengamos una fe firme y absoluta, solamente dependiendo de Dios en todas las áreas de nuestra vida y en todo momento, hermanos. Ser hijos de Dios que dependamos totalmente de Él. Amén. Que no nos engrandezcamos, que no nos consideremos yo puedo, yo tengo esto porque lo he trabajado. No, hermanos. Son procesos por los cuales el Señor nos va a atravesar para enseñarnos obediencia, para enseñarnos mansedumbre, para procesar nuestra fe, hermanos, para procesar obediencia, para procesar sometimiento tanto a Dios como a nuestros líderes. Son procesos que vamos pasando, hermanos, en los cuales el Señor nos va a ir dando ese molde, esa figura que Él quiere hacer de cada uno de nosotros. Pero ahí es donde muchas veces estamos ahí en la rueda y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, porque no nos queremos, hermanos, dejar procesar por el Señor. Y pasamos la prueba, pero no la probamos. Y vuelve otra vez el Señor a empezar a procesarnos, a empezar a tallarnos. Pues no quisiste afirmar tu fe en mí con esta prueba, pues aquí te viene la otra.
Porque tu fe tiene que ser una fe firme, una fe sólida, una fe inconmovible. Y el Señor comienza nuevamente a procesarnos, a trabajarnos. Porque no pasamos el proceso, hermanos, que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Hay una figura, hermanos, hay un diseño que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros como hijos de Dios. La palabra del Señor dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha delante de Él, hermanos. Hay un proceso que el Señor quiere trabajar en nosotros y darnos esa imagen de verdaderos hijos de Dios, hermanos. Que le amemos por sobre todas las cosas, hermanos. Que sea Dios nuestro primer lugar, hermanos. Buscamos la estabilidad de nuestros hogares, pero le quitamos el primer lugar a Dios. Porque yo me he encontrado con personas que dicen, es que yo no voy a la iglesia todos los días porque he decidido sacar tiempo para mi esposo, para que estemos bien. Y yo en un momento hice eso en mi vida, hermanos, y me equivoqué. Porque a veces nosotros queremos mantener las cosas en orden por nuestras propias habilidades, tomando decisiones nuestras sin consultar a Dios. Y en vez de arreglar las cosas, las empeoramos, hermanos. Porque si Dios no es el que va ahí primero, en medio, en esa situación, en ese asunto, entonces, hermanos, nada nos va a salir bien. A veces nos encontramos, especialmente cuando empezamos a trabajar, a involucrarnos en la obra del Señor, ya sea el hombre, ya sea la mujer. Si es el hombre o es la mujer la que empieza a trabajar, a involucrarse más en la obra, hermanos, comienza el otro cónyuge. Tú ya nada más te la pasas en la iglesia y de la iglesia no sales. ¿Y qué tanto haces? Yo también necesito tiempo. Nos estás haciendo a un lado. Y empieza ese roce, empieza ese conflicto. Y muchas optan por decir, ya no voy a ir tanto a la iglesia para tener mi relación bien en casa. Y cuando optamos por hacer eso, hermanos, le abrimos las puertas al enemigo para que entonces él venga totalmente y destruya. Porque cuando usted llegaba con gozo, con alegría, a compartir la bendición de Dios, ahora estamos chupados igual que el que tenemos al lado. Y los dos no falta por una mosca, una hormiga que se pasa, hermanos, y se hace el conflicto. No se arregló la situación. La situación se empeoró, hermanos. Aleluya. Porque nunca la buena opción va a ser sacar a Dios y poner al esposo, a la esposa o a los hijos primero antes que Dios, hermanos. Se lo digo por experiencia, hermanos. Los hijos nos van a dar la espalda en algún momento. Los hijos nos van a defraudar en un momento. El esposo, el cónyuge también nos va a defraudar, nos va a hacer sentir mal, pero Dios nunca te va a hacer a un lado. Él siempre te va a estar teniendo ahí en primer lugar. Cuando tú clames, Él te va a escuchar. Y si Dios es fiel, mi hermano, ¿por qué entonces nosotros no serle fieles a Dios? Hay procesos que pasamos, hermanos. ¿Y que por qué me va tan mal? Porque no has aprendido a poner a Dios en primer lugar. ¿Y por qué es algo de esta y luego esta y luego esta? Porque no consultas a Dios para tomar tus decisiones. Tienes que aprender a tener confianza en Dios, dependencia en Dios, consultar a Dios en todas las áreas de tu vida, hermano. Para que entonces seamos bendecidos, para que entonces seamos prosperados. ¿Va a haber conflicto en el hogar? Sí lo va a haber. Pero ese conflicto que tú no puedes hacer nada, el Señor se va a glorificar porque tú has aprendido a poner a Dios en primer lugar. Aleluya. Lo que yo no puedo hacer en mi esposo, lo que yo no puedo hacer en mis hijos, Dios lo va a hacer. Aleluya. Porque le hemos dado el primer lugar a Dios. Allá el Señor nos está procesando, hermanos. Nos
dando vueltas y vueltas y vueltas porque no nos queremos dejar procesar, hermanos. Aleluya. Hay un diseño que Dios quiere hacer en nosotros. El siguiente proceso, hermanos, que encontré es que viene el esmaltado. Ya se hizo la figura en la rueda y entonces viene el esmaltado. Y yo aprendí porque yo pensaba que el esmaltado era después de que la pieza se cosía, y no. Primero se le pone el esmalte y después se mete al horno. Y entonces el esmaltado, hermanos, es el adorno, es el diseño de esa vasija. Y ese esmaltado, hermanos, viene a ser el don y la gracia de Dios en tu vida. Los dones que Dios deposita a cada uno, hermanos. Porque ya aprendiste el proceso, porque ya aprendiste la dependencia. Ahí vienen, hermanos, las bendiciones de Dios, donde Dios te quiere usar, como Dios te quiere usar, porque has aprendido lo que Dios quería que aprendieras, hermanos. Vienen esas bendiciones, vienen esos dones, viene esa gracia de Dios en cada uno de nosotros, hermanos. Porque Él dice que Él nos da a cada uno según su voluntad, hermanos. No todos son maestros, no todos son pastores, no todos son ministros, no todos son evangelistas. Cada uno tiene su propio llamado de parte de Dios y Dios nos da de acuerdo a su propósito, hermanos, que Él tiene trazado con cada uno de nosotros para que podamos, hermanos, resplandecer con la gloria de Dios en nuestras vidas, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Efesios capítulo 4. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Versículo 12. Dice ahí, bueno, desde el 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, hermanos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! Ahí viene la bendición de acuerdo al propósito que Dios tiene para con tu vida, hermano. ¡Aleluya! A cada uno Dios le ha llamado con un propósito. Pero eso no va a llegar si no pasamos los procesos anteriores. Todo esto va por orden, hermanos. Aleluya. El siguiente proceso, hermanos, es entonces el coser la pieza. Ahí viene el horno, hermanos, que la pieza se mete en el horno a una cierta temperatura, hermanos, y esa pieza tiene que durar entre 8 y 10 horas para que se cosa la pieza. Y algo que a mí me impactó, hermanos, es que las piezas tienen que ir separadas unas de las otras, no pueden ir juntas, tienen que ir separadas. Porque si las ponen juntas, ahí cuando están en el fuego, el esmalte se comienza a derretir y corren el riesgo de que se junten y se dañen. Y es necesario que las piezas estén separadas unas de las otras, metidas en el fuego solitas. Y asimismo nosotros como hijos de Dios, hermanos, vamos a tener que ser pasados por fuego solos, sin quien te ayude, sin quien te escuche, sin quien te comprenda. Va a haber pruebas en las que tú te vas a sentir solo, abandonado, rechazado, donde todo el mundo te dejó, donde todo el mundo te dio la espalda. Pero es menester pasar ese proceso, hermanos, y ser hallados en alabanza, honra y gloria delante de Dios, hermanos. Es necesario ese proceso, hermanos. Es necesario. Ese es casi el punto final, hermanos, que el Señor va a ir procesando en nuestras vidas. ¿Por qué nadie me escucha? ¿Por qué nadie está conmigo? ¿Por qué nadie me apoya? Porque estás en el horno, hermana. Porque estás en el horno y es necesario que tú resistas, que tú aguantes, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, honra y gloria delante de Dios, hermanos. Va a haber tiempo
en el que no va a haber nadie a nuestro lado. Aleluya. Y va a ser solamente tú y Dios. Porque Dios quiere tener un trato directo con nosotros para llevarnos al nivel a donde el Señor quiere llevarnos, hermanos. Este proceso lo pasó nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaba clavado en el madero y el peso del pecado estaba cayendo sobre él, él se sintió solo, él se sintió desamparado, él se sintió abandonado, hermano, por sus discípulos, por su madre que no podía hacer nada, aún por el mismo Padre Celestial, hermanos. Él se sintió solo, abandonado totalmente, y el Señor dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Pero esa era parte del proceso que nuestro Señor Jesucristo tenía que pasar para redimirnos a nosotros de nuestros pecados, hermanos. Era parte del proceso de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero cuando él, hermanos, estaba sintiendo ese abandono, esa soledad, cuando él, hermanos, sintió que todo era contrario a él, que todo el mundo le había dado la espalda, que todo el mundo le apuntaba y le señalaba y decían: crucifícale, crucifícale. ¿Dónde estaban aquellos a los que él sanó? ¿Dónde estaban aquellas multitudes a las que él alimentó? ¿Dónde estaban aquellos, hermanos, que les seguían? No había nadie absolutamente. Él estaba solo, estaba angustiado y se sentía desamparado. Pero cuando él estaba en ese momento de angustia, de dolor, de soledad, era porque estaba más cerca su victoria, hermanos. Era porque la victoria de él venía y él iba a triunfar sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el mismo diablo. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. La victoria estaba más cerca, hermanos. La victoria estaba más cerca. Y el momento en que el Padre le iba a exaltar y le iba a dar un nombre que es sobre todo nombre, aleluya, en el cual se doblaría toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, estaba por llegar, hermanos, aleluya. Oh, gloria a Dios. Estás en el horno, hermana. Estás en el fuego. Te sientes sola, te sientes abandonada. Sigue adelante, permanece fiel, porque allí viene tu victoria, hermana. Allí viene la exaltación de Dios sobre tu vida. Aleluya, gloria al Señor. Es necesario permanecer, hermanos. Es necesario dejar que el Señor nos procese. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Por último, hermanos, viene el proceso del enfriamiento, que debe ser de una manera lenta para evitar que la pieza se agriete y se rompa. Son 7 procesos por los cuales el barro debe de ser pasado para hacer una vasija útil, hermanos, reflejando los procesos que como hijos de Dios tenemos que pasar, hermanos. Con cuánta razón el Señor, hermanos, hacía esa similitud entre el barro y su pueblo. Hoy nosotros aplicándolo a nosotros, la iglesia, porque Él es nuestro hacedor, hermanos. Él es nuestro formador. Ahí en Jeremías 18, donde estábamos, hermanos, en el versículo 6, bendito sea el nombre de Jesús. Ahí el Señor le dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Nosotros somos ese barro, hermanos, en manos del alfarero. La pregunta es: ¿en qué proceso estamos?
¿En qué proceso nos encontramos? En el proceso de la limpieza y todavía no queremos soltar muchas cosas que nos contaminan. O estamos en el proceso, hermanos, del amasado, del molino, en la rueda, en el esmaltado, en el horno. ¿En qué proceso estamos, hermanos? ¿Cuál es el proceso que nosotros como hijos de Dios estamos atravesando? La palabra del Señor dice que desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos escogió. Porque Él tiene planes, porque Él tiene propósitos, hermanos, con cada uno de nosotros. Pero para que esos propósitos sean cumplidos en nosotros, es necesario que seamos procesadas. De ahí viene el tema. Necesitamos ser procesadas para llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos, hermanos, y alcancemos, como dice la palabra, la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque hay un diseño que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. El pueblo de Israel, hermanos, fue escogido por Dios. A nosotros Dios nos ha escogido para alcanzar la salvación de nuestra alma. Pero no porque el pueblo de Israel fue escogido por Dios, Dios evitó que viniera aflicción sobre su pueblo, hermanos. Al contrario, permitió que el pueblo estuviera esclavo en Egipto 40 años, 400 años, hermanos. Permitió que su pueblo estuviera ahí esclavo, hermanos, porque era parte del proceso de Dios en las vidas del pueblo de Israel, hermanos. Dios quería tener un trato, hermanos, directo con su pueblo, que su pueblo le conociera, que su pueblo le glorificara. Cuando Moisés, hermanos, va a sacar al pueblo de Egipto, se encuentra con la oposición de Faraón. Y la palabra nos enseña y nos dice que Dios mismo fue el que endureció el corazón de Faraón. Oye, espérate. Pareciera que esto es contrario. Como que por un lado manda a Moisés, he aquí, ve y liberta a mi pueblo de Egipto, pero por otro lado le endurece el corazón a Faraón para que no los deje ir. No es contrario, hermanos, es que eso era parte del proceso de Dios en la vida del pueblo, hermanos. Aleluya. No era contrario, no era equivocado, eso era plan de Dios. Era el proceso por el cual el pueblo de Israel tenía que pasar, hermanos. Usted entiende cómo Dios trabaja, hermanos. ¿Por qué atravesamos tanta dificultad? Porque es parte del proceso de Dios en nuestras vidas, hermanos. No es que las cosas estén contrarias, es que Dios nos está procesando, hermanos. Y yo quiero remarcar esto, hermanos, porque yo lo he aprendido en mi vida, en mi caminar, hermanos. Las cosas contrarias que vienen a nosotros, por injustas que parezcan, por difíciles que parezcan, no, Señor, pero ¿por qué? Pasan, hermanos, primeramente porque Dios las está permitiendo, hermanos. Nada pasa sin la voluntad del Padre, hermanos. Porque ni el hombre ni el sistema terrenal tienen poder sobre el verdadero Hijo de Dios, hermanos. Así que todas las cosas que pasan a nuestras vidas son porque Dios las permite, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado delante de Pilatos y Pilato lo cuestiona y le dice, háblame. Pilato pensaba que él tenía el poder, la autoridad para dejarlo ir en libertad o para condenarle. Y le dice, háblame, que no sabes que en mi mano está. Y el Señor le dice, no te equivoques. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dada de arriba. Aleluya. La orden había sido dada desde el tercer cielo, hermanos. Y nada ni nadie la podía cambiar. Así que el hombre no tiene poder sobre nosotros, hermanos. Las cosas que suceden son porque Dios las permite y punto, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un propósito. Cuando vino la
hermanos, sobre Job. ¿Quién autorizó, hermanos, que Job padeciera? Fue Dios, hermanos. Fue Dios mismo. Incluso Dios mismo incitó al diablo. Porque Dios mismo le dice: hey, diablo, mira, ¿no has visto a mi siervo Job, que es fiel? A lo mejor, hermano, ha venido aflicción sobre tu vida, pero es porque el Señor ha dicho: ¿no has visto a mi sierva Gaby, que me alaba con todo su corazón? ¿No has visto a mi sierva Rosy, que me glorifica? ¿No has visto a mis siervos que están allí en Getsemaní, en Lisburn, que se esfuerzan? Y el Señor mismo permite que venga esa aflicción, esa necesidad a nuestras vidas. Dios mismo fue el que incitó al diablo. Amén. Y el diablo viene y pide permiso para tocar la vida de Job. Y el Señor le dice: bueno, he aquí todo está en tu mano, pero la vida de Job no me la toques. Y eso a mí me llena y me deleita, hermanos, porque aunque el diablo nos odie, aunque el diablo nos quiera matar y destruir, no puede llegar más allá de donde el Señor le permite, porque Dios le ha marcado límites, aleluya. Él no puede traspasar esos límites, gloria al Señor, aleluya. El Señor mismo había permitido que la aflicción viniera sobre la vida de Job, hermanos, porque era parte del proceso de Job, parte del proceso de Dios en la vida de Job, hermanos. La orden había venido de arriba, hermanos. Así que yo espero que hoy en esta tarde, hermanos, nos vayamos con esto y lo aprendamos. Y cuando estemos en el horno, cuando estemos en el fuego, cuando estemos en la rueda, siendo tallados, siendo raspados, nos acordemos que nada pasa sin la voluntad de Dios, hermanos. Y que todo lo que Dios permite, lo permite porque hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Y que eso le aliente, que eso le fortalezca y diga: Señor, yo voy a permanecer. En mi fuerza no puedo, pero aquí estoy de rodillas. Ayúdame, socórreme, susténtame, Señor, porque sin ti no puedo. Si usted se lleva esto en su corazón, hermanos, somos bendecidos. Ya ganamos, hermanos. Para que cuando usted se encuentre ahí, usted diga: todo lo que pasa, pasa, ¿por qué, hermanos? Porque es la voluntad de Dios. Yo quiero que eso lo aprendamos, hermano. Las situaciones difíciles y malas pasan, ¿por qué, hermanos? Porque es la voluntad de Dios. Así que ya no va a haber queja, ya no va a haber lamento. La aflicción que estoy pasando pasó porque fue la voluntad de Dios. Y porque es parte del proceso de Dios en mi vida. Aleluya. Y cuando yo salga victoriosa de ese proceso, voy a poder exaltarle y glorificarle con todo mi corazón. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios mostró, hermanos, sus maravillas sobre el pueblo de Israel, hermanos. Pero era necesario que ese pueblo fuera procesado. Que ese pueblo que estuvo esclavo tanto tiempo, hermanos, que adoptó otras costumbres, otra ideología, pudieran ver que no había Dios fuera de su Dios. Que no había nadie que pudiera igualar, hermanos, las obras y las grandezas de su Dios. Dios envía, hermanos, a Moisés y lo envía a que haga la primera señal sobre Egipto. Y dice la palabra que los adivinos y los encantadores de Egipto hicieron lo mismo. Va Moisés y hace la segunda señal, la segunda plaga. Y dice la palabra que los encantadores y adivinos de Faraón hicieron lo mismo. Porque el diablo siempre quiere imitar a Dios, hermanos. Y el diablo tiene poder, hermanos, no lo subestimemos. Pero el poder del diablo es un poder limitado, hermanos. El poder de Dios es ilimitado. Viene la tercera plaga y allí se le acabó el poder al diablo, porque ya no lo pudo igualar, porque ya no pudo hacer nada. Ahí se le acabó todo y comenzaron a venir esas plagas de piojos sobre todos ellos, que no hallaban más manos para rascarse, hermanos. Ya no pudieron hacer nada.
Y ahí comienza el proceso, hermanos. Ahí comienza el Señor a procesar al pueblo egipcio que había oprimido a su pueblo y a procesar su pueblo para que creyera y viera que no había Dios fuera de él, hermanos. Aleluya. ¿Cómo es de bello el Señor? ¿Cómo trabaja Dios de una manera hermosa y maravillosa, hermanos? El poder de Dios es ilimitado. Y ahí el Señor quería que ellos pudieran ver, hermanos, que no había nadie más grande, más poderoso que el Dios al cual ellos estaban sirviendo. Porque muchas veces pedimos y no recibimos si nuestra petición es buena. A veces cuestionamos y preguntamos, ¿por qué no recibo esa petición si es una petición buena? Marta y María mandaron a llamar a Jesús cuando su hermano Lázaro estaba muerto, enfermo, perdón. Pero Jesús no llegó. La petición era buena, pero no fue contestada, hermanos. No llegó Jesús. Y cuando viene Jesús después de 4 días de muerto, Marta y María vienen y se encuentran al Señor y lo primero que hacen es que le reprochan al Señor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Allí viene, hermanos, el tiempo o el espacio del cuestionamiento a Dios. ¿Por qué no sanó a Lázaro si era su amigo? ¿Por qué no vino y lo sanó si ya había sanado a muchos? ¿Por qué permitió, hermanos, que Lázaro muriera? Gracias, mi hermano. Si dice la palabra que Jesús amaba a Lázaro. Ahí, hermanos, viene ese momento en el cual cuestionamos a Dios. Cuando estamos en la necesidad, cuando estamos en el dolor, en la angustia, en la tribulación. Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto me pasa? ¿Por qué me siento así? Marta y María, hermanos, solamente estaban viendo el problema que ellas estaban pasando. Que mandaron llamar al maestro y el maestro no llegó. Eso era lo que ellas estaban viendo. Pero Jesús estaba viendo el proceso que estaba haciendo en la vida de ellas, hermanos. Así nosotros, cuando estamos en el momento difícil, vemos la necesidad, vemos el problema y no vemos más allá de lo que el Señor tiene para nosotros, hermanos. Aleluya. El dolor, la angustia que Marta y María pasaron era necesaria porque era parte del proceso de Dios en sus vidas. Y pasó porque Dios permitió que pasara, hermanos. Así que nada de lo malo que viene a nuestra vida, por malo que parezca, hermanos, es injusto. Porque es necesario ser procesadas para ser exaltadas por Dios, hermanos. Aleluya. Tenemos que pasar el proceso de Dios para recibir, hermanos, la gratificación de Dios sobre nuestras vidas, hermanos. Aleluya. Cuando Jesús, hermanos, viene con Marta y María, ellas pensaban que cuando Jesús llegó ya era demasiado tarde. El Señor les dice, llévenme al sepulcro, y dicen, no, Señor, ya hace 4 días que murió. Ellas le dicen, no, ya es tarde, viniste tarde. A veces nosotros pensamos, pues ya para qué le sigo pidiendo a Dios si ya mi hogar se destruyó, mi esposo se fue, mi hijo se descarrió, mis finanzas se acabaron, ya para qué le pido a Dios. Ese es tiempo tuyo, ese es tiempo mío. Es tarde para ti, es tarde para mí, pero no para Dios, hermanos, porque si hay alguien que se especializa en hacer lo imposible posible, ese es Dios, hermanos. Aleluya. Marta y María pensaban que ya era tarde, que ya no había tiempo, hermanos. Ellas le dicen, Señor, si hubieras llegado a tiempo. Pero si Jesús hubiera llegado a tiempo, cuando ellas lo mandaron llamar, hermanos, lo hubiera sanado y hubiera sido un milagro más de los muchos que nuestro Señor Jesucristo hacía. Y punto. Eso era todo.
estaban pidiendo que Jesús sanara a su hermano, y eso era algo común de lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Eso era algo ordinario en la vida de él, y Jesús quería hacer lo extraordinario en la vida de Lázaro, para que aún aquellos que no creían, aún aquellos que estaban escépticos, pudieran creer que él verdaderamente era el Hijo de Dios, hermanos. No era que Dios se atrasó, era que era el tiempo perfecto de Dios, hermanos. Nosotros vemos la situación, Dios ve lo que viene delante, hermanos. Así que alimentémonos, deleitémonos y digámosle: Señor, gracias. Ayúdame a aprender a no ver el proceso, sino ver la victoria que tú ya tienes para mí. Porque tu palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, hermanos. Así que no importa lo que venga, algo bueno Dios va a sacar. No lo entiendo, no le veo pies ni cabeza, pero algo bueno Dios va a hacer de mi situación. Aleluya. Lo único que tengo que hacer es aguantar el proceso de Dios, hermanos. ¿Por qué tu bendición no llega? Porque todavía no es el tiempo, hermano. Tú pides lo ordinario. El Señor quiere hacer lo extraordinario en tu vida, hermano. Solamente tienes que esperar el tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Marta y María vienen con lágrimas delante del Señor, hermanos. Afligidas, angustiadas. Y yo me imagino, hermanos, cómo era el dolor de estas mujeres después de la pérdida de su hermano. A veces nosotros venimos igual, con nuestras lágrimas en los ojos, inundadas en llanto. Señor, ya no puedo. Señor, ten misericordia. Señor, mira mi dolor, mira mi aflicción, mira mi necesidad. Señor, ten misericordia de mí. Pero hoy en esta noche el Señor quiere que aprendamos que eso es parte del proceso de Dios en nuestras vidas. Y que nada pasa, ¿sí que, hermanos? Si no es la voluntad del Padre, hermanos. Que nos alentemos con esta palabra, hermanos. Marta afligida, Marta angustiada, y el Señor tiene el diálogo ahí con Marta, y yo me imagino el Señor le dice: tranquila, Marta, pues ¿por qué lloras? Sécate las lágrimas. Mira, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y comienza a tener ese diálogo, y Marta le contesta: sí, yo sé que resucitará en el día postrero, pero no percibía lo que el Señor le estaba transmitiendo. Y el Señor le dice: ¿tú crees esto, Marta? ¿Qué era lo que Dios estaba procesando en Marta? Su fe. Su fe. ¿Qué es lo que Dios está procesando en medio de tu necesidad, hermano? Tu fe. Para darte esa figura, ese molde de una vasija útil en sus manos, para gloria y honra de su nombre, hermanos. No debemos de afligirnos, no debemos de angustiarnos, solamente confiar y dejar que Dios nos procese. La palabra nos dice que Dios no nos da más de lo que no podemos llevar. La palabra nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos? El Señor nos dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios está con nosotros, ¿cuál es el problema, hermanos? Aleluya. Que no nos queremos dejar procesar, hermanos. Que seguimos renuentes y no agarramos y no recibimos lo que ya Dios nos ha declarado en su palabra, hermanos. Y así como el alfarero volvió a hacer esa vasija, así el Señor tiene que volver a empezar con nosotros a procesarnos otra vez, porque no alcanzamos el nivel que el Señor quiere que alcancemos, hermanos, como hijos de Dios. Ese nivel de madurez, de crecimiento, de confianza, de dependencia, de fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. Amén. Al final, hermanos, Marta y María recibieron la respuesta a su petición. Su dolor, su aflicción fue necesaria porque era parte del proceso de Dios en sus vidas.
Pero así como su dolor fue grande, mayor fue la exaltación que el Señor les dio al hacer lo imposible posible y al solo decir: Lázaro, sal fuera. Aquel hombre que ya estaba muerto pudo salir y todo el mundo pudo glorificar al Señor. La necesidad del pueblo de Israel fue grande, hermanos. La opresión fue grande, de tal manera que el pueblo ya estaba arrepentido y decían: Moisés, tú has venido solamente a perturbarnos, porque mira, ahora nos han puesto doble trabajo, ahora estamos trabajando lo doble y no hay la ayuda que antes se nos daba. Estaban renegando, hermanos. Era grande la aflicción por la cual el pueblo pasó, pero mayor fue la exaltación de Dios sobre ellos. Porque cuando cruzaron el Mar Rojo y el Señor cerró ese mar y los egipcios quedaron allí ahogados, el Señor les dice: este pueblo al cual tú estás viendo, nunca más para siempre los verás. Aleluya. La victoria fue grande, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Tu necesidad tuvo un comienzo y va a tener un final, hermana. Tu necesidad es fuerte, pero más grande será la victoria que Dios traerá sobre tu vida si aguantas el proceso y te mantienes firme ahí, dejando que el Señor procese y haga en cada uno de nosotros lo que el Señor quiere hacer, hermanos. Porque es necesario que seamos procesadas para ser exaltadas. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos. Yo espero que esta palabra, hermanos, quede en su corazón y que cuando estén en el proceso se recuerden de esta palabra. Aleluya. Esta palabra no es solamente una palabra bonita, una palabra motivacional. Es una palabra, hermanos, donde va parte de mi corazón, porque lo he pasado, porque lo he vivido, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo pudo hablar de la muerte y de la vida porque la pasó y la venció. Y cuando usted venza su proceso, cuando usted salga victorioso de su proceso, usted va a poder hablar con propiedad, con autoridad, y no va a haber diablo ni demonio que le diga: cierre la boca, no hables eso, porque usted ya lo pasó, porque usted ya lo venció, porque Dios se glorificó en su vida, hermanos. Así que reciba esta palabra de parte de Dios, hermanos, y aliéntese con ella, hermanos. Somos como el barro en manos del alfarero, hermanos, y necesitamos ser procesadas. Usé la palabra procesadas porque era servicio para damas, pero procesados, hermanos. Amén, aleluya. Necesitamos ser procesados para ser exaltados delante de Dios. Amén. Aleluya. Y llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Denle un aplauso al Señor, hermano, y póngase de pie. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, santo es el Señor. Aleluya, bendito Dios. A ti sea gloria, a ti sea honra, Señor amado. A ti sea toda alabanza y toda adoración, precioso Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya, bendito Dios poderoso. Yo le voy a pedir ahí a mi hija que me ayude con el clarinete a una adoración. Aleluya. Y voy a hacer, hermanos, una invitación para que usted pase, hermanos, y pueda decirle: Señor, ayuda.